hablarles acerca de algo que el Señor ha venido hablando fuertemente y quiero que lo conversemos esta mañana. Se llama esta nueva serie de temas recursos en medio del desierto. Recursos en medio del desierto. El término desierto podemos definirlo. ¿Cómo definiríamos el desierto? Lugar seco, prueba. ¿Qué más creen ustedes? Aparte de describirlo literalmente como un lugar árido. El desierto es sinónimo de que no hay nada alrededor, ¿verdad? Mucho sol, mucho frío, mucho calor, climas extremos. Es decir, muchas cosas que podríamos deducir del término desierto. Pero me inclino también porque cada vez que la Biblia habla de desierto, tiene que ver o se vincula específicamente con prueba. De hecho, lo hemos hablado que no hubo una tierra prometida sin antes hubiera un desierto. Entonces, yo quiero que conversemos esto porque el Señor me hablaba fuertemente. Yo quiero que hablarles acerca de cómo Dios tiene cuidado de nuestra vida y cómo Dios se ocupa aún en medio del desierto, es decir, en medio de la nada, darnos recursos para sustentarnos. Y yo quiero hablarles de un caso en especial que aparece en la Biblia. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 4. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 4. Dice, él anduvo, ¿por dónde? Él anduvo por el desierto un día de camino y vino, se sentó bajo un enebro. Es interesante, ahora vamos a hablar de eso. ¿Pidió qué? Pidió morirse y dijo, basta ya. Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. ¿Cómo ustedes definirían a esa persona? ¿En qué condición estaba? ¿Cómo estaba? Depresivo. Estaba en una condición fuerte. Tal vez sin entrar a buscar, ¿alguien me podría decir de quién se estaba hablando? Yo sé que los que ya leyeron ya saben. Elías. Elías era un profeta tremendo. Y déjenme contextualizarles lo que estaba pasando ahí. Elías venía de haber hecho cosas impresionantes de tal manera que eso llegó a oídos de una terrible mujer llamada Jezabel. Esta mujer Jezabel tenía el control de su esposo, lo manipulaba de tal manera y ella promovía ciertas discordias o ciertas situaciones. Y cuando esta mujer se enteró lo que había ocurrido, porque Elías había tomado autoridad sobre profetas, y no vamos a entrar en detalles, pero la verdad es que este hombre se aterrorizó cuando se enteró de que Jezabel estaba planificando de matarlo. Se aterrorizó de tal manera que huyó al desierto. Y necesito que ustedes me lleven cada punto porque cada punto es muy importante. Me llama mucho la atención y por cuestión de tiempo no alcanzo, no es que no quiera, no alcanzo a hablar específicamente del enebro. Pero haciendo un estudio del enebro, el enebro es familia del ciprés. El enebro es un arbusto, es un árbol que alcanza 20 metros y este árbol abunda en los desiertos, pero no es un árbol propio de un bosque, sino que aparece uno cada cierta distancia. Y de este árbol se sacaban varias maderas para diferentes funciones. Pero lo que me llama la atención, la pregunta que yo tengo que hacerte,
Pregunto, ¿Elías era un ungido de Dios? Por supuesto. Elías era un hombre potente en Dios. Pero ¿cómo se sentía en ese momento? Desanimado, deprimido, sin ganas de vivir. No tenía deseos de vivir. Imagínense, quiere decir que hay hombres de Dios, personas de Dios que en algún momento experimentan esta sensación. Es decir, no necesariamente el hecho de que una persona tenga un llamado o Dios lo haya usado, no se va a ver enfrentado, ¿sí?, a una condición. Es más, miren, yo les quiero leer algo que hace mucho tiempo Juan Carlos me envió, él preocupado de mi persona como pastor, y la verdad es que me llamó mucho la atención, a ver si lo logro encontrar, ¿verdad? Pero me impresionó mucho porque habla de la realidad, y yo quiero hablarles de que existe una realidad aún entre los pastores. Fíjense que aquí salió de alguna manera una estadística que experimenta un líder, que experimenta un pastor, un apóstol, independientemente hayan o no hay. No sé si le podemos bajar un poquitito porque estoy con temor, un poquitito si le puedes bajar para yo sentirme con mayor. Ahí está, gracias Pati. El 97%, estoy hablando porque miren el artículo, dice orar por tu pastor. No voy a hablar necesariamente de mí, ¿sí?, sino que yo voy a leer no algo que yo haya escrito, sino que algo es una estadística que se hizo un estudio. El 97% ha sido traicionado y falsamente acusado o herido por sus colaboradores más cercanos. El 70% de los pastores luchan contra la depresión. Eso me impresionó. Gracias a Dios no es mi caso. Yo tengo mis debilidades, pero yo le doy gracias a Dios y reprendo ese sentimiento en el nombre de Jesús, porque yo nunca lo he experimentado. Si alguien lo ha experimentado, qué feo ha de ser. Yo reprendo toda depresión en mi vida y en tu vida. ¿Lo crees? La depresión es una condición y muchas veces he escuchado depresión endógena, depresión y hay una serie de depresiones, pero depresión fuera en el nombre de Jesús. Y si nuestro cerebro necesita generar ciertas sustancias para mantener el equilibrio, pues oramos por salud y oramos por tu cerebro. O sea, parece raro, pero siempre oremos por los riñones, oremos por los pulmones, oremos por el corazón, pero nunca oramos por el cerebro. Padre, oramos por el cerebro. Porque parece, ¿sí o no? Hablemos las cosas, nunca se ora. Así porque poco menos que estará loco el hermano que está orando por el cerebro, como que uno, no. Y ahí tal vez Juan Carlos nos podría dar una charla acerca de qué ocurre en el cerebro o los efectos que ocurren en el cerebro, que muchas veces no tiene uno que orar contra un demonio, sino por sanidad. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque el cerebro necesita generar ciertas sustancias para mantener el equilibrio emocional y todo un tema. En fin, pero miren qué tremendo, dice 7,000 iglesias, esto es en Estados Unidos, 7,000 iglesias se cierran cada año. 1,500 pastores desertan cada mes. Solo 1 de cada 10 se jubila como pastor. Así dice. Dice, el 80% de los pastores viven desanimados. Tremendo eso. Estoy hablando de los pastores, aparte podríamos hablar en lo general. Pero dice, el 94% de las familias pastorales son azotadas por las presiones ministeriales, es decir, los hijos son afectados. El 78% de los pastores no tienen amigos. ¡Hala, qué triste eso!
Amén, gracias, aleluya. Ok, eso me gustó. El 90% de los pastores trabajan de 55 a 75 horas por semana. Su principal causa de muerte son los infartos. Ese es la principal causa de muerte. Y es así. Yo he sido testigos a la larga de los años que mueren de infarto por una presión. ¿Sabes por qué? Porque es la verdad que ser pastor es una profesión bien fácil, bien difícil, no fácil. ¿Sí? Pero ¿por qué? Porque no es lo mismo, porque si yo soy jefe, ¿qué hago con un empleado que está atornillando al revés? Lo he hecho. Chao. Pero uno no puede hacer eso. Uno tiene que amarlo. ¡Hala! ¡Qué grueso, mano! Encima de todo, de tenerlo, tienes que amarlo. Si no, tú eres malo. ¡Hala! Y fuertísimo. Jesús tuvo a un Judas ahí al lado. Ahora, como dice el apóstol Fernando siempre dice, los Judas se ahorcan solos. A eso déjalo. Sí, pero mientras se ahorca, ganas dan de ayudarlo, va. Perdón, no, hermano. Es que no es fácil. Es que no es fácil. Lo que pasa es que uno no es perfecto. Es Dios quien es perfecto, y la función nuestra es promover que la iglesia tenga un encuentro con Dios, no con uno. Sí, eso es muy importante. La mirada, nosotros como pastores, nuestra función es llevar a la iglesia a que tenga un encuentro con el Señor. Entonces, el caso de Elías, ¿cómo estaba? Deprimido. Se fue huyendo ¿hacia dónde? Hacia un desierto. Y en el desierto se encontró con un enebro. Buscó la sombra de un enebro. Mira qué interesante. Y miren por favor qué es lo que también representa un enebro para hacer el vínculo. Fíjense que hay un texto impresionante que ustedes conocen de Jeremías capítulo 17 verso 5. Esto dice el Señor: maldito el ser humano que confía en un semejante, maldito el hombre que confía en otro hombre. Dice, el que se apoya en otro ser humano mientras se aparta del Señor. Pero no puede haber un verso 5 sin un verso 6. Y miren con quién compara a alguien que tiene esa condición. Será como un arbusto en el desierto que no experimenta la llegada del bien, pues está plantado en sequedad del desierto, tierra árida donde no viene nadie. Paremos. ¿Por qué estoy hablando de ese arbusto? Ese arbusto era el árbol de quien estamos hablando. Un enebro. Cuando yo estaba estudiando esto, me llamó la atención y dije, se lo voy a compartir a los hermanos. Porque miren qué interesante, porque Dios mismo compara, Dios compara a una persona que no confía en Dios con un enebro, con un arbusto que está solo, con un arbusto que no espera el bien, sino que se adentra en el desierto a esperar su muerte. Entonces, fíjense qué interesante cómo un hombre de Dios terminó debajo de un enebro. Por eso que es tan importante que nosotros cuando nos sintamos en medio de un desierto podamos comprender el plan de Dios en medio de esa nada. Ahora, esto que les estoy compartiendo es un paréntesis, no es el tema. ¿Por qué? Porque realmente de lo que yo le quiero hablar es del recurso en medio del desierto. El desierto puede ser producto de una condición difícil, deprimida, algo complejo que estoy viviendo, que estoy pasando, etcétera. Entonces miren por favor,
cuando ya estaba acostado bajo del enebro, se durmió. Y dice, he aquí, un ángel lo tocó y le dijo, ¿qué le dijo? Levántate y come. Eso me llama la atención. Levántate y come. Y miren lo que dice. Entonces Elías miró, y he aquí en su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió, bebió y se volvió a acostar. Déjenme explicarles. Esa torta, en algunas traducciones es pan. Pero la pregunta del millón, ¿quién preparó esa comida? Fue el ángel que se la da, pero esa comida venía ¿de dónde? De Dios, venía del cielo. Ahí estamos y comienza el tema, porque estamos hablando acerca de recursos en medio del desierto, en medio de la nada, en medio de una condición de depresión, en medio de una condición de desfallecer, en medio de una condición difícil. Dios siempre tiene recursos. Dios siempre tiene algo para nosotros. Entonces aquí nosotros podemos notar y podemos ver cómo Dios se ocupó. Pero él, fíjense que comió algo que me llama la atención. Es que el tipo come, pero se vuelve a dormir. Come, se vuelve a dormir, pero miren qué pasa después. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Es decir, este no es tu destino. Tú no puedes esperar aquí morir. Te queda mucho camino por delante. Pero lo que me llama mucho la atención, que este alimento no era un alimento cualquiera. Porque el alimento que viene de Dios, mire lo que pasa. Mire lo que causa. Se levantó pues, comió y bebió. Y con la fuerza de aquella que caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ese alimento podríamos tener en la casa, nos saldría súper barato, ¿o no? Santo Dios, así que vamos a plantar un enebro en la casa ahí, hermano, un ciprés, y nos vamos a acostar ahí a esperar. Pero miren qué tremendo, porque ese alimento, ¿cuánto tiempo le duró? Qué tremendo, hermano. ¿Se recuerdan de alguien que ayunó 40 días y 40 noches y después tuvo hambre? Jesús. Entonces quiere decir que antes de entrar al ayuno de Jesús, Él tuvo una comida que le dio el sustento durante esos días. Entonces estamos hablando hoy acerca de recursos en medio del desierto. Y hoy, ¿de qué estamos hablando? De un recurso específico que es el alimento que te va a dar esa fuerza. Es decir, hay una comida específica que te va a llevar, y no te va a llevar a cualquier lugar. ¿Hacia dónde lo dirigió? El combustible, la comida le alcanzó exacto para llegar ¿dónde? Al monte de Dios. Es decir, el Señor sabía que era largo el camino que le restaba. Y entonces le dio lo necesario para que él pudiera cruzar todo eso caminando con fuerza, con fortaleza, para que pudiera llegar hasta el monte de Dios. Pero es impresionante cómo podemos ver que la comida que viene del cielo fortalece y te saca de un estado. Por eso es tan importante que las personas, que todos nosotros sepamos que el mejor alimento, ¿de dónde proviene? Del cielo. El mejor alimento proviene del cielo.
Entonces, por esa razón, nosotros no podemos dejar de comer esto, porque si nosotros dejamos de comer este alimento que es un recurso en medio del desierto, si nosotros dejamos de comer este tipo de alimento, nos vamos a secar. Va a ser difícil. Yo sé que necesitamos también un tipo de alimento literal, porque usted de aquí se va a su casa, probablemente va a haber una comida especial por el día de hoy, pero lo más probable es que ustedes salgan de aquí, no lo más probable, estoy seguro, no creo que nadie salga de aquí para hacer ayuno, ¿sí? No creo, todavía no. Tengo la sospecha que usted va a salir de aquí para ir a comer, igual que yo. Entonces vamos a salir y vamos a comer. Y algunas mamitas que son más preparadas ya dejaron todo listo en la casa. Es que las mamás son tremendas. Dios las bendiga y las guarde y las conserva y que siempre estén, Padre, amén. Entonces sí, porque imagínense si nos fala. Entonces el punto es el siguiente: nosotros vamos a ir a comer, pero un alimento físico que dura un rato, en la tardecita. Ya tiene hambre otra vez uno, hombre. Dios mío, yo pensaba en esto: si pudiéramos comer esta comida estaríamos todos en forma, ¿va? ¿Sí? Entonces estoy seguro que hasta nutritiva era, aunque era pan, pero saber qué pan, yo me imagino. ¿Y a dónde lo prepararían ese? ¿Dónde prepararían ese pan? Y esa agua. Pudiéramos dar un estudio completo de lo que representa el pan y lo que representa el agua. Pero lo que yo quiero enfatizar, más que el pan y el agua en sí, que tiene un significado impresionante, porque de alguna manera el pan representa a Cristo y el agua representa su palabra. Y podríamos buscar significados tremendos. Pero lo que yo quiero enfatizar es que Dios tiene cuidado de nuestra necesidad. Y de lo que estamos hablando en esta mañana es acerca de recursos en medio del desierto. Y uno de los recursos que no puede faltar en medio del desierto es el alimento que viene del cielo. No puede faltar. Si falta ese alimento, probablemente no lleguemos al destino que Dios preparó para nosotros. El destino que Dios había preparado para Elías era Horeb, el monte de Dios. Pero con sus fuerzas le era imposible poder llegar hasta allá. Entonces tengo algo que decirte. Tú y yo venimos a la tierra con un propósito y Dios tiene una perfecta voluntad para nosotros. Si nosotros no nos alimentamos de ese alimento que nos va a llevar hasta el destino que Dios declaró para nosotros, lo más probable es que con nuestra fuerza nunca vamos a llegar ahí. Por eso que en este camino de peregrinaje o como peregrinos aquí en la tierra, necesitamos que parte de nuestra dieta sea el alimento que viene del cielo. ¿Cuántos dicen amén? La comida que viene de parte del Señor nos dará fuerzas para avanzar en medio del desierto. Es decir, en algún momento alguien se ha sentido probablemente sin fuerzas, probablemente sin motivación, no se ha sentido con ganas de vivir. Pero tengo algo que decirte de parte de Dios. Hay un alimento que tú necesitas comer, que Dios lo preparó para que puedas llegar al destino que Dios determinó para nosotros. Pero yo no puedo dejarte de hablar de algunos aspectos importantes como la comida engañosa. Hay comida engañosa que puede probablemente distraernos y rechazar la comida que viene del cielo. Fíjense que impresionantemente podemos notar algo que ustedes conocen. Venía Esaú, hermano de Jacob. Esaú era un cazador. ¿Se recuerdan? Esaú era un cazador y venía de caza. Venía de haber tenido una extensa
labor, extenso trabajo, etcétera. Y cuando regresó, dice la escritura que él venía con un hambre, pero así como cuando terminamos los cultos los domingos en la noche, ¿va? Así más o menos, así. Bueno, entonces, allá en Talca. Entonces, cuando venía con un hambre y viene y le dice, yo quiero que me des del, más encima, Jacobo estaba ahí revolviendo un guisado, o sea, el olor salía de lejos y el pobre llegó grave, ¿verdad? Y le dice, dame de comer. Y le dice Jacob, le dice, no, yo te doy, pero tú me tienes que entregar la primogenitura. La primogenitura era un derecho que él tenía y los primogénitos obtenían la bendición de su padre. Hermanos, hablando de eso, algún día vamos a enseñar acerca de el poder de la bendición. Cuando una autoridad, cuando un papá bendice a un hijo, cuando alguien que está por sobre bendice, eso puede marcar hasta el destino de las personas. De verdad. O sea, es tan importante y cómo el diablo hace que nosotros menospreciemos la bendición. Porque en ese momento la necesidad de que tenía de hambre de Esaú lo llevó a olvidarse de la importancia que había en la primogenitura y la rechaza. Entonces rechaza la primogenitura, come esto y pierde algo tan importante por algo terrenal. Es impresionante cómo los seres humanos, por supuesto, producto de nuestra mente tan pequeña, dejamos de valorar las cosas que nos llevan a lo grande en la eternidad por cosas pequeñitas, pasajeras aquí en la tierra. Entonces yo les quiero hablar de dos tipos de alimentos engañosos que evitan que tú y yo podamos comer del pan o comamos del alimento que viene del cielo. Recuerda, el alimento que viene del cielo nos va a dar mucha fuerza, es sobrenatural. Ustedes me podrían hablar de un tipo de alimento que dure 40 días y 40 noches. El tipo caminó 40 días y 40 noches. No, es decir, si ustedes son detallistas, se van a dar cuenta de algo tremendo. Él caminó 40 días y caminó 40 noches. Es decir, el tipo no durmió, no descansó. O sea, se puede recibir un alimento sobrenatural para llegar a ese nivel. Aquí en la tierra no existe un alimento así. Y si existiera, costaría demasiado. Sería imposible, pero no existe. Por eso quedó plasmado en la Biblia para que tú y yo entendamos que sin ese alimento no podemos cumplir el objetivo del Señor en nuestras vidas. Comidas engañosas. Déjenme hablarles de una comida engañosa impresionante. Proverbios capítulo 23, verso 1 dice: cuando te sientes a comer con un gobernante, fíjate bien en lo que tienes ante ti. Lo primero que tienes que definir, gobernante. La Biblia nos da a entender muchísimas cosas. Un gobernante, alguien, en otras versiones dice alguien de gran importancia. Hay diferentes versiones que dicen alguien a quien tú admires, pero ese gobernante puede ser un político, puede ser alguien con el que tú quieres asociarte para que tu compañía, tu empresa, tu proyecto crezca. Ese gobernante puede ser inclusive un líder espiritual, ¿sí?, con el deseo de dominar. ¿Se recuerdan? Por favor, yo les voy a hablar de Biblia. ¿Se recuerdan cuando Jesús, yo siempre pongo este ejemplo, es que ese ejemplo fue impresionante cuando Jesús le preguntaron qué debemos de hacer para poder ser grandes allá en el cielo?
Entonces Jesús les explicó que el que quiere ser grande en el cielo, aquí en la tierra tiene que servir. Si tú sirves aquí en la tierra, pero servidor no para ser servido, servidor de servir. ¿Sí? Servidor de servir, no de servidor para ser servido. Porque un director de alabanza o un músico es un servidor, pero hoy en día son servidos. Eso es otro tema. Ministros que Dios escogió para servir al cuerpo de Cristo son servidos. Ahí ya entramos a otro tema. Pero miren qué interesante, porque Jesús se tira un bombazo y les explica y les dice: si ustedes quieren ser grandes en el cielo, tienen que ser servidores en la tierra. Y Él explica: en la tierra los gobernantes ejercen dominio. Así dice la Biblia. Los gobernantes ejercen dominio, mas entre ustedes no será así. Entonces está dando a entender que hay líderes espirituales que se enseñorean de la iglesia. ¿Me estoy explicando? Entonces ese gobernante puede ser hasta un predicador. Ese gobernante puede ser cualquiera que esté en un lugar de gobierno. ¿Me explico? El proverbio que es sabiduría dice: cuando te sientes a comer con un gobernante, con alguien que tiene intenciones de, ¿me explico? Fíjate bien en lo que tienes ante ti. Si eres dado a la glotonería, domina tu apetito. A ella no le gustó mucho, pero bueno, estamos hablando espiritualmente. Domina tu apetito. Porque miren por favor esto: no codicies sus manjares, pues tal comida no es más que un engaño. Es decir, estos manjares, esto que te están ofreciendo: vente conmigo a trabajar, vente aquí, yo te ofrezco esto, yo te ofrezco esto otro, y tú con el apetito de ser líder. ¿Me estoy dando a entender? Por eso hay que tener cuidado. ¿Qué nos ofrecen? ¿Qué nos presentan? ¿Cuál es la intención? Hermano, eso es tremendo. Porque hay comida engañosa. Si ustedes notan, ahí es interesante cuando que yo me pueda sentar con alguien y yo pueda disfrutar. Yo tengo que discernir la intención que hay detrás de esos manjares. Por eso es tan importante, y esto es como una enseñanza esta mañana. Por eso que es tan importante que tú puedas discernir. Lo primero que tú tienes que notar es la persona quien te está entregando. Tú tienes que conocer la persona que te está entregando esa comida, espiritualmente hablando, porque estamos hablando de comida engañosa. Puede ser muy atractiva, pero no es fácil. No es fácil. Es impresionante. Miren, nos contaba el apóstol Fernando ahora en una reunión de pastores que tuvimos. Nos contaba y decía cómo a él vinieron a ofrecerle que comprara una iglesia con miembros y todos adentro. Sí. Es como que yo venga y diga: vendo casas sobre la roca. Eso incluye una danzarina, eso incluye a solteros, en fin. No sigo.
Y vinieron y se la ofrecieron. Y el apóstol se quedó así como impresionado, ¿verdad? De que alguien tuviera esa actitud. Ahora, hay cosas que, por eso que hay que tener mucho cuidado. Si hay algo que yo rescato del apóstol Fernando, es que él no cubre cualquier iglesia. Si fuera por cubrir iglesias, él tendría cientos o mucho más. Porque muchas veces las personas vienen, hay personas que como no han sido instruidas, es más, probablemente ni siquiera han tenido un encuentro con Cristo, sino se encontraron con una religión y con un ego personal. El que tenga oídos para oír, escuche. Entonces, por eso dice, hay gobernantes que se ocupan en buscar gente que tiene apetito para ofrecerle una comida engañosa. Y esto lamentablemente evita que nosotros veamos el alimento que nos están entregando del cielo. Hay alimento de engaño. Y la gente con apetito. Por ejemplo, generalmente pasa eso cuando hay personas que de repente vienen de otras congregaciones y empiezan, no, vente conmigo. Ahí no te toman mucho en cuenta. Ay, qué ministerio el que tú tienes. Yo no puedo creer cómo no te das cuenta, cómo tu pastor no se da cuenta. No puedo creerlo. No. Me da la impresión que solo él quiere tener la tribuna. Me da la impresión, pero tú no te has dado cuenta. Sin embargo, si te vienes a trabajar con nosotros, te ofrecemos pastorado, te ofrecemos casa y una sierva. Perdón, ¿sí? Y ministerio. Por ejemplo. Ok, muy bien, interesante. Y dice, controla tu apetito, dice ahí. Ok, dice ahí, si eres dado a la glotonería, domina tu apetito. Entonces, qué importante es poder discernir cuando hay comida engañosa, cuando hay cosas que nos engañan. Por eso que el tipo de alimento que nosotros debemos de aspirar son aquellos alimentos que nos van a sustentar y nos van a llevar. Es el alimento que nos lleva al destino que Dios trazó. ¿Cuánto me están entendiendo? Son comidas engañosas, comidas que engañan, atractivos. Y así hay un montón de personas. Miren, yo tengo la libertad de pararme aquí al frente con toda solvencia y espero que hasta que el Señor venga, yo jamás le he ofrecido a nadie que se venga conmigo a cambio de privilegios. Nunca. Jamás. No, es más, hasta les cuesta aquí. Les cuesta un montón. Porque yo vengo de la escuela que los frutos se tienen que evidenciar. Y eso no significa que uno no lo vea. Porque si no fuera así, no tendríamos pastores bajo nuestra cobertura, no tendríamos líderes, no tendríamos extensión. O sea, perdón que lo diga, pero si alguien pensara solo él, no solo habría aquí una iglesia de 10 personas. Pero esto se ha extendido. No hay que confundir el tema del celo del altar y el orden, porque es en orden. No es así como así. Lo que pasa es que uno cree, cuando ya tiene mucho tiempo, cree estar preparado, pero hay ciertas áreas que Dios prepara, que Dios forma en nuestro corazón. Y a veces una de las cosas que Dios forma o donde nos forma es desarrollar en nosotros paciencia, saber esperar el tiempo de Dios, saber esperar el tiempo de Dios.
Y yo creo que el secreto más grande para alguien crecer, y es lo que yo sí he aprendido a través de estos años, es cuando uno reconoce autoridad. En esa postura es cuando más rápido te mandan al ministerio. Pero cuando uno se resiste, se resiste, se resiste se extiende. Porque uno de los principios más importantes de esto, para que esto se extienda, es ser parte de un equipo que tenga un mismo sentir, un mismo espíritu. Entonces, para avanzar y terminar este punto, fíjate bien lo que te ponen delante. Tienes que ver lo que te van a poner. O sea, qué lindo, ¿verdad? Qué lindo es pararse aquí al frente y tener la solvencia de decir, no, no, no. O sea, a mí me han dicho, pastor, queremos irnos con usted. Y hubo un tiempo, y no voy a entrar en detalles, pero me pasó hace un par de años atrás. Hace un par de años atrás me pasó. Vino un grupito conmigo y me dijeron, queremos congregarnos con usted. Después descubrí que había sido un grupito que se había salido en rebelión de su iglesia. No voy a decir de qué ciudad ni de qué lugar, pero se había salido en rebelión. Y querían que yo respaldara y los cubriera y abriéramos un... No sé cuáles eran las intenciones. Pero yo fui muy claro. Yo, hermanos, como siempre le he dicho a todo el mundo que viene por primera vez, como siempre se lo he dicho a todo el mundo, conozcámonos, enamorémonos y nos casamos. Esa es una frase que yo me he apropiado y a todo el mundo se la digo cuando llega a la iglesia. A todo el mundo. Conozcámonos, enamorémonos y nos casamos. Pero que yo te ofrezca púlpito, que yo te ofrezca esto, es dificilísimo. Porque yo creo que eso no se trata de eso. Ahora, cuando tú vienes, te enamoras de la visión, amas esta casa, somos de un mismo sentir, es Dios mismo quien va a provocar que la iglesia te reconozca como autoridad. Porque hay personas que surgen, se levantan y Dios pone la autoridad. Entonces, cuando son nombrados, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Cuando oramos por los pastores en la costa, ustedes se dieron cuenta cuál fue la expresión de la iglesia. Y lo vieron. Cuando se levanta alguien genuino, para mí, yo les voy a dar el secreto porque les puede servir mañana. Para mí, la evidencia de alguien que tiene un llamado es su familia. Número 1, su familia. Y número 2, que la iglesia lo reconozca. Por eso no saca nada, o sea, como no hay ninguno aquí, de verdad, no saca nada a alguien de quedar bien conmigo y se lleve mal con la iglesia. Porque imagínense, hablemos práctico, súper práctico. Bien conmigo, ok, me voy yo de viaje y lo pongo a predicar y no se lleva bien con la iglesia lo va a resistir. Y se va a frustrar. Él y la iglesia. Es lo práctico. Entonces una persona, para ser levantada, tiene que tener testimonio para que los demás puedan decir, no, mis respetos para él. Es una persona que se congrega, una persona que es respetado porque siempre es puntual, alaba al Señor, no se ve involucrado en chisme, no se ve involucrado en nada, no, es una persona intachable dentro de su medida, porque nadie es perfecto tampoco, ¿va? Nadie es perfecto. Entonces, cuando uno los nombra, la iglesia se para. Así ha pasado con los diáconos. Es así porque se evidencian sus frutos. En fin, entonces, volviendo al tema, sí es importante que tú disciernas. Y esto también te tiene que ser
¿Sabían ustedes que ese texto tú lo podrías aplicar hasta para ser negociante? Porque a veces tú tienes como el apetito de hacer cosas y viene alguien que quiere usar tu desesperación. Y él, como es gobernante, te va a ofrecer una comida atractiva cuando detrás hay engaño. Por eso que hasta para hacer un negocio uno tiene que ser sabio, por muy pequeño o grande que sea. Pero son principios de sabiduría. Veamos otro. Salmos capítulo 42, verso 3. Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, a la que duro. Mientras me dicen todos, o me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Miren quién era este. Impresionante. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y los guiaba hasta la casa del Señor, con voz de alegría y de acción de gracia y con muchedumbre en fiesta. Era un director de alabanza. Era alguien que ministraba en la casa de Dios. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Su depresión, sus lágrimas se transformaron en su alimento. Estamos hablando hoy recursos en medio del desierto. Y uno de los recursos que Dios tiene para su iglesia, para nosotros, es el alimento que viene del cielo. Pero paralelo al alimento que viene del cielo, hay otros alimentos que son engañosos, que van a evitar que llegues al destino donde Dios quiere que llegues. ¿Cuál era el destino que Dios había trazado para Elías? El monte Horeb, donde estaba el Señor. Ese lugar estaba a 40 días y 40 noches sin parar. Parando probablemente eran 100 o más. Pero él tenía que llegar, era largo el camino. Entonces el alimento que le dieron fue sobrenatural para llegar al destino que Dios había trazado. Oh, hermano, espero darme a entender. Tú tienes un llamado, tú tienes un plan. Dios hizo un plan contigo. Y ese plan tiene una cantidad de días. Y para que llegues a ese plan tienes que alimentarte bien, con el recurso que viene del cielo. Pero si tú te detienes mucho tiempo y tu alimento son tus lágrimas, van a pasar los días. Van a pasar los días. Y probablemente no logres el objetivo que Dios trazó para ti. Por eso es tan importante, hermano, perdóneme, pero somos dichosos que Dios nos hable de esta manera. Somos dichosos. Es una dicha que Dios haya escogido este lugar para hablarnos, para instruirnos. Por eso es tan importante el alimento que tú recibas. Por eso que triste es cuando la gente menosprecia el alimento que viene del cielo. ¿Por qué? Porque comienzan a tomar como alimento sus propias lágrimas o alimentos que les ofrecen los gobernantes. Impresionante. Impresionante. La gente con apetito, la gente con necesidad. Ahí es donde viene el enemigo y va a ofrecer otros tipos de alimentos para que tú y yo perdamos el tiempo. Por eso es tan importante disfrutar. Ahora, tengo algo que decirte de parte de Dios. ¿Quién? Pregunto. ¿Cómo estaba Elías antes de comer?
dormido. Esa es la palabra. ¿Qué fue lo que le dijo el ángel? Levántate y come. Fue una orden. Levántate y come. El tipo comió y ¿qué hizo? Se volvió a acostar. Y cuando se volvió a acostar, nuevamente vino por segunda vez el ángel. Parece ser que el ángel subió o se fue de ahí. Y cuando vino a ver cómo estaba, lo retó. Levántate, el camino que tienes que avanzar es largo. Tú no puedes estar en esta condición. Es lo que yo siento de parte de Dios decirles. Hay gente que menosprecia el alimento. Que suene mejor, no lo dimensionan. No lo dimensionan. Porque están durmiendo debajo de un enebro, confiando en los hombres, y dejaron de confiar en Dios. Estoy hablando sabiduría de parte de Dios. Hay gente que en vez de comerse el alimento que Dios le está enviando, su alimento son sus lágrimas. Ay, qué bonito era cuando yo. Ay, qué lindo era cuando yo. En aquellos días era tan lindo. Sus lágrimas son su alimento. Sus lágrimas son su alimento. Y ese alimento, sus lágrimas, evitan que coman el alimento que te va a dar el sustento para llegar al destino que Dios trazó para ti. Eso es lo que estamos hablando hoy. ¿Sabían ustedes que el Señor podría venir esta semana? ¿De verdad? Entonces se necesita en este tiempo gente que valore el alimento. De verdad, que lo valore. Pero mira qué interesante. Lo va a valorar cuando realmente, fíjate que tremendo, cuando realmente Elías se dio cuenta que era un alimento, un superalimento, cuando el tipo empezó a avanzar. Ahí se dio cuenta, porque comió la primera vez, ¿o no? ¿Y qué hizo? Se durmió. Allá vino otra vez el ángel, levántate, come y avanza. Entonces el tipo se levanta, come otra vez, bebe agua y avanza. Y cuando ya, ¿ustedes creen que él no se dio cuenta cuando ya iba como en el cuarto día y no tenía hambre? Y iba caminando rápido. ¿Y qué pensaría él cuando ya llevaba 15 días y no sentía hambre, no sentía sueño? Lógico, ya se dio cuenta de que ese alimento era un alimento sobrenatural. Ahí comenzó a darse cuenta. Yo no voy a entrar en detalles porque en el camino después se metió a una cueva. Y ahí lo retaron. ¿Qué estás haciendo aquí?, le dijeron. Pero ese es otro tema. Porque ahí sale otro tema. Los peligros de un ungido. Camino a su destino. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Perdemos de vista lo más importante. Nuestro alimento son los banquetes que nos ofrece el mundo. Yo he escuchado personas, con todo respeto, y esto lo digo para el que tenga oídos espirituales y para el que realmente, mire, probablemente lo que uno muchas veces enseña, no todos lo toman realmente de parte así en serio. A lo mejor algunos, qué bonito estuvo la palabra, ¿no? Bien bonito, ¿de qué habló? No sé, pero estuvo bien bonito, ¿no? Impeque. Puede pasar. Puede pasar. Pero algo que no podemos perder de vista
Es que Dios tiene un alimento, hermano. ¿Y saben algo? Ese tipo de alimento te lleva a otra dimensión. Ese alimento te da fuerzas, te da fuerzas para resistir los desiertos. Porque estamos hablando de recursos en medio de los desiertos. Entonces, por favor, estoy casi terminando. No olvides que Dios alimenta a los que le respetan y nunca olvida su pacto. Es decir, alguien que reconoce a Dios, alguien que realmente se cuadra al Señor, ese recibe alimento. Pero quiero casi terminar con este texto muy conocido. Juan capítulo 6, verso 27 dice: trabajad no por el alimento que perece, sino que por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. Cristo. Déjame explicarte. Yo necesito explicarte esto. No está mal, escucha, no está mal. No está mal. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que te vaya bien en tu trabajo. ¿Sí? Dios quiere que prosperes en tu proyecto, pero tu proyecto no puede impedir tu conexión con Él. Yo siempre lo he hablado, existen dos formas de ser próspero en la tierra. Y esta es una estrategia para todos los que anhelan tener un negocio. Hay dos formas de prosperar, bíblicamente hablando. A la manera de Abraham y a la manera de Lot. Lot solo tenía visión empresarial. ¿Sí? Cuando llegó el momento de separarse con su tío Abraham, porque Abraham tenía mucho y él tenía mucho, y empezaron a discutir. Escuchen bien, por favor, estos principios. Estos son principios divinos que están en la palabra. Comenzaron a discutir los pastores. Hay separaciones divinas. A veces Dios permite separaciones. Y una de las separaciones, comercialmente hablando, de negocio, etcétera, es la discordia, las peleas. Porque no es bueno pelear. No es bueno ahí así estar en el choque y estar a la defensiva. No. Dios nos llamó a estar en paz con todos. No para estar así. En la tierra, el que golpea más fuerte gana. En el cielo es grande el que pone la mejilla. Es diferente. Hay un detalle ahí. Yo quiero aprender a triunfar, pero en el cielo, no aquí en la tierra. Porque mi paso por la tierra es muy corto a comparación de la eternidad. Ok, déjenme explicarles. Abraham, cuando entendió que dependía de Dios, esta es una estrategia para todos los que tienen proyectos aquí. El que depende de Dios, donde haga un hoyo sale agua, aunque sea un lugar seco. Los Lot tienen visión comercial. Y como su objetivo solo es el dinero, no les importa llevar su familia a Sodoma. Terminan en Sodoma. Pero los que llegan a Sodoma lo pierden todo al final y terminan solos. Cambió los Abraham. Mientras Lot ocupado en sus negocios, la Biblia dice que Abraham todo el tiempo hacía altares a Dios. Siempre le estaba rindiendo culto al Señor. Siempre, siempre, siempre.
Perdóname. Los recursos de la tierra son importantes porque tenemos que comer. Pero no te desgastes más por ese alimento que por el que viene del cielo. Porque entonces no has entendido la prioridad de tu vida. Te vas a desgastar y vas a vivir endeudado toda la vida. Toda la vida dependiendo, tenso y teniendo, pagando, teniendo y debo, teniendo, debo, teniendo, debo. Difícil. No soy libre. Prefiero tener algo poco y ser libre bajo la bendición de Dios. Ahora te digo algo. Dios prospera mucho más que las tinieblas, aunque no lo creas. Pero es más difícil y tarda un poquito más. Pero a la gente, como le gusta rápido, ahí se pierden, hombre. Ahí se pierden. Y ganan, pero muertos. Esclavos de un sistema de tarjetas de créditos, ganando millones, pero debiendo más. Porque esto no se trata de ganar más para vivir mejor. Es algo que he ido aprendiendo con el tiempo. Yo también soy papá y tengo que sustentar, y no es fácil. Porque nosotros nos hemos metido en proyectos dificilísimos con mi esposa, pero ahí vamos. Pero la prioridad es esto, para nosotros. No te desgastes más de lo que corresponde por el alimento de la tierra. Pero sí desgástate por el alimento que es eterno. Recuerda que una estrategia de las tinieblas fue a través de Faraón. Cuando el Faraón se enteró que el pueblo de Israel, ¿sí?, iban a salirle a hacer una fiesta a Jehová, ¿sí?, les mandó a hacer más ladrillo, ¿sí? Y si trabajaban 8 horas, empezaron a trabajar 12 por el mismo sueldo. Entonces llegaban a su casa así. Ese es el sistema que te entrampa y das vuelta, y das vuelta, y das vuelta. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nos hemos olvidado que en medio de nuestra vida tenemos que levantarle altar a Jehová. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Jóvenes que están aquí, que todavía tienen un futuro por delante, proyectos, jovencitos que están en tercero, cuarto medio, jovencitos que están en la universidad, jóvenes que están saliendo de la universidad, pidan a Dios sabiduría y que esta bendición los alcance, que trabajen menos y ganen más. En el nombre yo creo en esa prosperidad. Yo creo en esa prosperidad, en la prosperidad de Abraham. Abraham ya le perdió el ojo a lo económico y tenía más. Mientras él le hacía culto al Señor, todas sus vacas preñadas. Es así. De verdad. Y crecía el ganado, crecía. Le llegaban a ofrecer a su casa, a los negocios. Ya no hallaba qué hacer. Dice la Biblia que fue el hombre más poderoso de la tierra. Pero escúchenme, no se conoce a Abraham por ser el hombre más rico de la tierra. Se conoce a Abraham por haber sido amigo de Dios. Hermano, lo otro es añadido, hombre. Sí, es añadido. No menospreciemos el alimento que viene del cielo, porque ese recurso
te va a llevar al destino que Dios trazó para ti. Cuidado con el alimento de tus lágrimas. Me ha ido mal, pasaron los años, yo creo que mi tiempo ya pasó, estoy enfermo, un día estuve apasionado por el Señor. No, pare. No puede ser ese tu alimento. Agarre sus lágrimas, séquese, párese, coma y avance. Porque no puede ser todo el tiempo mal. Porque tú estás bajo la bendición de Dios para ser exitoso. No pueden ser tus lágrimas el alimento. Y tienes que tener sabiduría de los banquetes de los gobernantes que te ponen al frente, porque son comidas engañosas. Acuérdate de mí cuando estés más cerca de Dios y empieces a ser, por supuesto, no solo depender de Dios, sino también ser ordenados financieramente. También eso es parte de. Pero una persona ordenada financieramente y bajo la bendición de Dios, con sabiduría, ay Dios, hermano, va a prosperar un montón. No se va a dar ni cuenta cuando vea en todas sus cuentas, Dios mío, ¿y de dónde salió esto? Y tiene más. ¿Saben dónde lo aprendí? Yo he visto hombres, y ustedes lo vieron personalmente. Ustedes lo vieron personalmente. Hombres millonarios en República Dominicana. Tú te quedaste en esa casa. Un hombre que a las 6 de la mañana los levantaba. Qué lindo, va. Ojalá siempre sea así, va. A las 6 de la mañana los levantaba a orar. Después de que oraban, iba a abrir su empresa y dejaba a su gente. A ti te llevó para que y forci voluntariamente, va, te hacía orar, y todos sus empleados se tenían que sujetar. Eso es convicción. Pero una persona que no tiene, 5 pesos, concentrado, metido, hermano, ellos lo vieron con sus ojos. Un hombre con su esposa de la alta sociedad en el país, venta de garage, vendiendo almuerzos ahí entre medio para la iglesia, cuando en realidad todos sabemos, lo que lo conocemos, que él podría hacer la iglesia solo. Pero él se mete con los jóvenes a trabajar. Son ejemplos que uno ve muy directo. No está mal, y es una bendición que puedas tener tus cosas, y Dios te las va a dar, ¿sí? Para que tengas un buen pasar aquí en la tierra. Pero no es el objetivo de la vida. Perdóname, tú no puedes pasar toda tu vida trabajando y esclavo de tu trabajo, y que te impida venir a hacerle fiesta a Dios. No, hombre, no puede, eso no puede ser. Qué feo eso. Por eso que desgastémonos por lo que es eterno. No quiere decir que no estudies. Tú mañana, lunes, te levantas con alegría, con gozo a tus actividades, pero teniendo claro que hay un alimento superior, su palabra. ¿Decimos amén? ¿Decimos amén? Yo solamente les quiero dar este consejo para terminar. Aquí hay gente que yo conozco, son muy buenos para trabajar, y yo los felicito, pero no puedes desgastar todas tus fuerzas en el trabajo y restarle el culto a Dios. No puedes. Esas son prioridades al revés. Porque no te has dado cuenta que estar en Cristo te va a dar descanso, te va a dar alegría, te va a dar esperanza. Y ese alimento dura 40 días y 40 noches. ¿Me doy a entender?
ese alimento te va a ayudar a ser un mejor trabajador todavía. No te vas a enfermar, vas a estar alegre, vas a estar contento, vas a estar medio, te va a pasar algo y en el nombre vas a tener la conexión con Dios. Es diferente. Hace tiempo predicábamos prioridades que nos hacen crecer. Hay que tener prioridades en nuestra vida. Recursos en medio del desierto. El alimento que viene del cielo. Oramos esta mañana, tarde. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Oh, maravilloso. Maravilloso eres. ¿Por qué no le dices: Señor, aquí está mi vida, aquí estoy delante de ti? ¿Por qué no le dices: Señor, gracias por mi trabajo, gracias por el empleo que tengo, gracias por mi negocio, gracias por el proyecto que voy a iniciar, gracias, dale gracias al Señor, pero dile a tu alma: mis proyectos, mis planes, mi economía no puede ser una prioridad. Mi prioridad eres tú, Señor. Cuando entendemos que Él es nuestra prioridad, entonces también consigo vendrá consigo el éxito en todas tus áreas. ¿Por qué no le pides al Señor ahí donde estás? ¿Por qué no le pides: Señor, aquí estoy delante de tu presencia? Quiero agradarte, quiero agradarte. Habla con el Señor conforme a lo que recibiste en la palabra. Habla con Él, exprésale a Él, porque es Él quien nos ha hablado en este momento. Es Él quien nos ha hablado. Es Él quien nos habla en este momento. No podemos permitir el alimento engañoso. Más bien, aprendamos a comer ese alimento que viene del cielo. ¿De qué sirve mi vida? ¿De qué? Si no la usas tú. ¿De qué? ¿De qué sirve mi espacio? Si no lo llenas tú. Si no lo llenas tú. Jesús, la hora de rendirme ha llegado. Nada me había llenado. Nada me había llenado. Hasta que te encontré. Hasta que te encontré. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve mi vida? ¿De qué? Si no la usas tú. ¿De qué sirve mi espacio? Si no lo llenas tú. Jesús, la hora de rendirme ha llegado. La hora de rendirme ha llegado. Nada me había llenado. Nada me había llenado. Hasta que te encontré. Hasta que te encontré. Dilo. Tú eres mi amado, mi verdadero amor. Tú eres mi amado, eso mi es. príncipe de paz. Que Él sea tu inspiración. Y tú eres mi amado, mi verdadero amor. Tú eres mi amado, mi príncipe de paz. Jamás podría olvidarte. Jamás podría dejarte. Mi vida, mi canto y mi fuerza, todo soy de ti.
mi príncipe. de paz. Jamás, Jamás, jamás podrá olvidarte. Jamás, jamás podrá dejarte. Si mi vida, mi canto y mis fuerzas, todo soy de ti. le podrías decir al Señor: yo te pertenezco a ti. Quiero llegar al destino que tú trazaste para mí. No quiero menospreciar el alimento que me has dado. No quiero desgastar mis fuerzas en lo que no vale la pena. Bendigo tu vida para que en la tierra tengas éxito, pero más que ese éxito, puedas alcanzar el propósito de Dios en ti. Eso es superior. Ese es el éxito más grande, sin restarle importancia al otro. Bendigo la obra de tus manos para que sea multiplicada. Bendigo el sustento que trae el alimento. Bendigo tu despensa y tu mesa para que nunca falte el pan, sino que siempre haya abundancia. Pero no pierdas las fuerzas, que nada te reste la fuerza por aquello que es eterno, por aquello que te va a llevar a su destino. Quiero agradarte, quiero agradarte, quiero ser como tú. Eres Como mi tú, y tú eres mi amado, mi verdadero amor. Tú eres mi amado, mi príncipe de paz. Tú eres mi amado y tú eres mi amado, mi verdadero amor. Tú eres mi amado, mi príncipe de paz. jamás podré olvidarte. Jamás, Dígalo. jamás podré Dejarte. Sin mi vida, mi canto y mi fuerza, todo soy de ti. Dígalo con sus palabras. Con sus palabras. Con sus palabras. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Lo terminamos cantando con todo nuestro corazón. Y tú eres mi amado, mi verdadero amor. El que no falla. Tú eres mi amado, mi príncipe de paz. Jamás podré olvidarte. Jamás podré dejarte. Sin mi vida, mi canto y mis fuerzas, todo soy de ti. Jesús fue tan claro en decir: el que esté cansado, el que esté cargado, el que esté trabajado,
venga a mí, dijo Jesús, yo le daré descanso. Esta tarde oramos para que el Señor renueve tus fuerzas, para que todo sentimiento de depresión se aparte de tu vida. El Señor hoy te dice: levántate y come, porque el largo camino te resta. Levántate y come, porque el largo camino te resta. ¿Lo recibes? Recíbelo en el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Vamos a prepararnos para